Vale, ya está ganando. Bueno, pues buenas tardes a todos, a los que están aquí en la videotutoría y a los que nos ven más tarde en la plataforma. Esta es la primera videotutoría del curso de atención centrada en la persona, ¿vale? Un segundito que voy a compartir pantalla para hacer una pequeña guía de cómo funciona la plataforma, ¿vale? Esta primera videotutoría, bueno, va a consistir un poco en eso, en la explicación de cómo, en general, cómo funciona la plataforma y en qué va a consistir el curso. Es un curso muy cortito, ¿vale? Recordarlo porque son escasas 2 semanas. Esta semana tenemos una videotutoría, la semana que viene tenemos ya la videotutoría de dudas de cara al examen. ¿Vale? Y por lo demás, nada, voy a hacer eso, una pequeña explicación y cualquier duda que tengáis, tanto ahora en la videotutoría como más tarde, podéis escribirme para cualquier duda, cualquier consulta, tanto al teléfono, llamarme como por WhatsApp, ¿vale? Ya he contactado con todos vosotros, cualquier cuestión que tengáis, estoy disponible. Y bueno, y Marisa está disponible también para cualquier duda, sobre todo de los contenidos, que ahí ya yo manejo, manejo poco. Vale, pues creo que se está viendo la pantalla, si no me equivoco. Vale, en esta parte está en la parte general del curso, la página principal. Vale, una vez que accedéis, hay diferentes apartados. Lo primero que vais a ver son estos botones. En estos botones podéis ver el apartado de participantes, donde vais a poder ver el listado del resto de compañeros. Por si tenéis que comunicaros con alguno de ellos, queréis escribirle un mensaje, también estamos tanto yo con el usuario de Dinamizador como Marisa para que le podáis preguntar las dudas. Pero si os es más cómodo, podéis utilizar este botón de aquí, que es para enviar un mensaje directo, ¿vale? Si yo, por ejemplo, busco a Marisa, vamos a ver, no, me ha salido otra Marisa, pero bueno, eh, con- el concepto es el mismo, ¿vale? Aquí, aquí podría hablar directamente con Marisa para cualquier duda que tuviera. También podéis hablar conmigo y nos podéis plantear cualquier cuestión. En el apartado de calificaciones podéis ver las diferentes calificaciones que tienen cada una de las actividades que realicéis en el curso, ¿vale? Según se vayan corrigiendo o se vayan completando, irán apareciendo aquí. Lo siguiente es ya, bueno, la parte general del curso. Antes de ello, me gustaría explicaros que aquí a la izquierda, en este menú desplegable, ¿vale? Tenéis un pequeño índice de todas las partes del curso. Desde aquí podéis acceder rápidamente a cualquier parte. Según vayáis completándolo, os saldrán aquí unos dibujitos verdes, ¿vale? Y esta parte que veis aquí, esto que veis aquí que tiene como una especie de candado, quiere decir que no se puede acceder hasta que no se realice una actividad previa, ¿vale? Eso lo vamos a ver ahora. Aquí a la derecha tenéis un menú de información, un menú desplegable de información. Tenéis el apartado de accesibilidad que sirve para hacer la letra más grande o más pequeña, según os guste, o ponerle diferentes fondos. ¿Vale? Por el contraste, para que sea más cómodo de leer. Aquí en estado de finalización os aparecerá una barrita para completar. Os irán saliendo bloques que son azules y se pasarán a verdes cuando hayáis completado la actividad. Más abajo tenéis aquí el apartado de avisos, próximos eventos y un apartado de dedicación al curso en el que aparece el tiempo de conexión que lleváis en la plataforma. Voy a poner de todas formas uno que se actualiza más rápido, ¿vale? Otro bloque en el que podréis comprobar vuestro tiempo de conexión, ¿vale? Bueno, una vez ya visto la parte principal del curso, si vais bajando, tendréis aquí una guía didáctica, esos son recursos comunes, y el tablón de novedades, ¿vale? En el tablón de novedades, como podéis observar, están publicadas toda la información referente al curso, los requisitos obligatorios, la fecha del examen, fechas de conexión obligatoria, bueno, lo que son los enlaces a las videotutorías, la presentación de Marisa y la presentación del curso con la presentación de los dinamizadores. Aquí ya que estamos justo, vamos a ver los requisitos, por recordarlos: revisar todo el contenido del curso, realizar todos los tests y entregar todas las actividades, conectarse a la plataforma en las fechas de conexión obligatorias, realizar el examen online el día 19. Recordad que el examen se va a realizar online. Ese día, el día 19, tendréis que entrar a la plataforma y se abrirá el recurso, el apartado de test final, ¿vale? Y tendréis que realizarlo en ese día. Y hay que alcanzar 15 horas de conexión a la plataforma. Comprobarlo aquí en el apartado de tiempo de conexión que habéis llegado. Si queréis mantener la plataforma activa para que os cuente todo el tiempo, por si mientras tanto estáis viendo otra pantalla, estáis a lo mejor tomando apuntes o realizando una actividad entregable en otro programa, lo más cómodo, vamos a ver un segundito que lo voy a explicar aquí, es tener abierto, como yo, por ejemplo, varias pestañas o en diferentes ventanas y tener una con la página general del curso. Si tenéis esta página, cada 20 minutos, media hora, os acordáis de darle al botón de recargar y mantendréis todo el rato la sesión activa.
¿vale? Así os contará todo el tiempo, incluso si estáis mientras haciendo otras cosas. Pero hay que acordarse de cada 20-30 minutos, ¿vale? Recargarlo. Por lo demás, todos estos requisitos tienen que estar completados antes del día 20 de junio a las 11:30, 12 menos 10 de la noche, ¿vale? Las fechas de conexión obligatorias os las iré recordando, ¿vale? Una fue ayer, que ya os envié a todos un mensaje, os envié un correo electrónico también por la noche para recordarlo. Y la siguiente será mañana, que haremos el mismo procedimiento. No os olvidéis de conectaros porque es muy importante. Y la fecha del examen online, bueno, ya os lo he dicho, es el día 19, se realizará a lo largo del día y aquí está el enlace para poder acceder al examen. Podéis acceder tanto desde la parte principal como desde aquí, ¿vale? Ya una vez terminado este apartado de novedades, aquí pues hay una cafetería para que podáis comentar las cosas que queráis hablar entre vosotros, un chat para hablar con la gente que esté en línea y las videotutorías. Aquí he puesto también un videotutorial que es muy parecido a esto que estoy explicando. Si queréis revisarlo también en algún momento, básicamente explico el mismo concepto que estoy explicando ahora. Por lo demás, los módulos, en este curso solo hay dos, es muy, muy cortito. Una vez que entréis, tendréis que verlos, tendréis que ir viendo los contenidos y que queden marcados como completados. Vamos a verlo rápidamente. Aquí, ¿veis estos check de la izquierda? Os marcará que habéis pasado, que habéis completado una parte. Para ello, ¿qué es necesario? Hacer clic en todas las partes, en todos los apartados que aparecen por ejemplo, todas las páginas, todos los botones. ¿Veis? A mí no me aparece porque no he pulsado en todos los recursos que aparecen en este apartado. ¿Vale? Una vez que terminéis de estudiar, darle al botón de salir de la actividad o volver a la página principal del curso, lo que sea más cómodo para que guarde el progreso. Y una vez hecho esto, según vayáis avanzando, cuando tengáis completado el módulo, podréis hacer el primer test y después la actividad entregable. ¿Vale? El test es autoevaluable, tenéis 2 intentos, se guardará como nota final el último intento que hayáis realizado de los dos. Y la actividad entregable es un enunciado en el que os describen un ejercicio que tendréis que completar a través de un documento de texto que podréis utilizar. Aquí un botón, que a mí no me sale porque tengo otro usuario, pero es un botón de realizar entrega. Ahí podréis directamente subir el archivo, ¿vale? Una vez que lo tengáis, Marisa, cuanto esté disponible, luego corregirá y podréis seguir pasando mientras tanto, aunque no esté corregido aún, a las siguientes partes. Como veis, es muy poquito lo que hay que realizar aquí. No hay muchas más actividades. Luego tenéis ya una bibliografía, una biblioteca donde están todos los recursos del curso, de todos los PDFs, todas las partes, ¿vale? Un foro general por si tenéis alguna otra duda, alguna otra cuestión que queréis plantear, los vídeos del curso y un glosario. En el glosario aparecen pues diferentes términos que siempre son interesantes. Y ya después está el test final. ¿Vale? Una vez que tengáis completado el test final, habréis finalizado el curso, pero solo podéis hacerlo el día 19. Y recordad que después del día 19, al día siguiente hay que conectarse obligatoriamente, ¿vale? El día 20. Y aquí tenéis un pequeño manual del curso, también es un resumen, no suele ser tan completo como los contenidos. Lo digo por si llegáis hasta el final y os lo podéis descargar, si vais a repasar, mejor repasar dentro de la plataforma que tiene más contenido que dentro del manual que suele ser un poco más resumido, ¿vale? Por lo demás, si en algún apartado no podéis acceder y os sale este bloqueo, aquí os indica qué tenéis que hacer. Simplemente clicándole aquí podríais ir a la parte que tenéis que hacer. Por ejemplo, para hacer el módulo 2 hay que hacer la actividad integral del módulo 1. Le clicas y te lleva. No hay ningún problema al respecto. Esto sería más o menos cómo funciona la plataforma, ¿vale? Es el uso normal de la plataforma, no tiene nada más que yo conozca. Bueno, a lo mejor hay algo hay algún truco mágico pero yo no lo conozco. La cuestión es que en estos días vayáis estudiando. Es un curso, como he dicho, que se hace muy, muy rápido porque no tiene mucho contenido y como es un curso que no es muy largo, pues se finaliza en 2 semanas. Recordarlo para no quedaros dormidos el fin de semana porque lo hago el fin de semana, pero ya al siguiente fin de semana no da tiempo, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Cualquier duda, cualquier cuestión, estoy disponible en este teléfono. Me podéis llamar, me podéis escribir por WhatsApp. Y nada, mi parte creo que más o menos, aunque a lo mejor ha sido un poco muy rápido, he explicado todo. Voy a darle paso a Marisa, que ya os va a explicar ya lo que es la parte interesante del curso, que no es la plataforma, que es los contenidos. ¿Vale? No sé si crees que me he dejado algo, a lo mejor, Marisa, alguna cuestión.
No, bueno, en inicio no, la verdad es que ha sido conciso, claro, y bueno, la plataforma, como tú dices, cuando empezamos a trabajar con ella es bastante intuitiva. Mejor no conocer los secretos y los trucos, mejor que lo hagan todo bien, sin Sí, conocer secretos ni trucos, sí, sí. ¿vale? Y nada, de todas maneras, bueno, como estamos disponibles, pues al final nos acaban escribiendo y nos preguntan y ya está, no entiendo que no hay mayor problema en ese sentido. Así que. Perfecto. Pues nada, si quieres ir explicando un poquito, te dejo, si quieres compartir pantalla también, por si quisieras poner algún Sí, documento, también te dejo, ¿vale? vale, bueno, En lo principio. más importante de este curso, como estaba diciendo Víctor, que sí que es cierto que es un curso muy corto, una acción formativa muy, muy, muy corta, pero creo que es una de las partes más importantes de atención a las personas que trabajamos en atención directa, es lo que más nos interesa en estos momentos que estéis formados y cualificados en atención centrada a la persona. De hecho, la mayor parte de los alumnos que estáis en el curso manifestáis eso, el interés que tenéis en cuanto a la presentación que lo está viendo con vosotros, el interés que tenéis en trabajar en este sector y conocer estas características de atención centrada en la persona. Al parecer, los centros de trabajo lo están poniendo de moda en estos últimos tiempos, la atención centrada en la persona, pero si bien es cierto que esto no es nuevo de ahora, llevamos años trabajando con atención centrada en la persona. Yo llevo desde el año 2009 trabajando en atención centrada en la persona, con lo cual llevo 16, 17 años trabajando en atención centrada a la persona y ahora parece ser que es cuando se ha puesto de moda. Entonces, un poco remarcar eso, que no es un movimiento nuevo de trabajo, que es un movimiento que llevamos muchos años trabajando, lo que pasa que sí que es cierto que a nivel legislativo se han puesto las leyes un poco más exigentes y con todo el movimiento asociativo en trabajar en pro en este sector, en la atención centrada a la persona. No tener en cuenta que no es una cosa nueva que nos hayamos sacado por arte de Billing Bam Bum Dim. Como su propio nombre indica, atención centrada a la persona, es decir, que mi intervención como profesional de atención directa se centre en el usuario. Simplemente eso, eso es lo que se pide tanto en centros residenciales como en centros de día, como en centros ocupacionales, como en cualquier centro que se trabaje con personas o con personas en situación de dependencia, con lo cual no estamos descubriendo nada. Es como se debería trabajar. ¿Qué pasa? Que esos no son los modelos de trabajo. Los modelos de trabajo son los modelos centrados en el servicio. Es decir, nosotros trabajamos en función a unos horarios por el servicio que tenemos y por las características que tenemos, pero no pensamos tanto en el usuario. Y últimamente pues se está implementando esto de, venga, vamos a trabajar en pro del usuario, buscando al usuario y dándole respuesta al usuario a sus necesidades. En realidad lo digo en todos los cursos de atención centrada a la persona y en todos los cursos en general que van vinculados a la atención a personas en situación de dependencia. No se nos pide nada nuevo, se nos pide preguntarle al usuario qué es lo que desea. Y no os estoy hablando de qué desea, si vivir o no en la residencia, que sería o en residencia o en el centro, que sería una de las preguntas que le deberíamos hacer al usuario, sino qué ropa quiere ponerse, tan sencillo como elegir una camiseta de un color u otro, si quiere peinarse de una manera, si quiere peinarse de otra, qué gel quiere usar, qué champú quiere usar, empezando por aquellas cuestiones más básicas que tienen nuestros usuarios. Y eso es lo que a veces nos preocupa, que cómo vamos a hacer eso si nosotros no sabemos hacerlo o me va a quitar tiempo. Yo siempre os digo una cosa, ¿qué tiempo te va a quitar que le preguntes qué camiseta quieres ponerte mañana? O si quieres ponerte la camiseta verde o la roja, eso qué tiempo te quita, ¿vale? Otra cosa es que el usuario te diga que dentro de su proyecto de vida él no quiere estar en la residencia. Eso sí te da dolores de cabeza porque tienes que gestionar o implementar alternativas a la residencia. Y eso cuesta un poquito más. Y ya no solo entra el factor humano, sino entra la institución, la administración pública, otras cuestiones más que son más difíciles, pero aún así tendríamos que llegar a ese punto. ¿Vale? Entonces, un poco eso es todo lo que vincula la atención centrada a la persona como tal, una definición de derechos, ¿vale? De la persona con discapacidad, la persona con dependencia, de los derechos que tiene. Ya os digo, yo llevo años trabajando en este sector, años trabajando en este sector con este modelo de trabajo. Es un modelo de trabajo que al inicio, cuando tú vienes de otro sector de trabajo, de atención más a nivel asistencial, te llama la atención. Te llama la atención porque te parece algo curioso, algo novedoso, y luego como lo implementas tantísimo, yo lo tengo muy interiorizado y a mí lo que me supone extraño ahora es trabajar sin atención centrada a la persona, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, en el contenido se hacen, como ha explicado Víctor, solo hay dos temas, ¿vale? Dos módulos, lo que denominamos dos módulos. Sí que os insistimos que aunque sean muy poquitas horas, que os quede muy claro qué es la definición, cuál es la tipología
de los usuarios con los que vamos a trabajar, ¿vale? Y que no es, esto no es que cada uno haga lo que quiera, porque en algunas ocasiones cuando hemos dado alguna formación me acabáis diciendo, bueno, esto entonces es que los usuarios hagan lo que quieran, no. Porque dentro de la institución tenemos un marco normativo. Incluso nosotros tenemos un marco normativo, unas leyes que tenemos que cumplir. Entonces, hay cosas que son elegibles y otras cosas que son no elegibles, porque son del marco de la institución. Hay cosas que se pueden modificar y hay cosas que no se pueden modificar. Existe un reglamento de régimen interno y existen muchas cuestiones que esto no es jauja, ¿vale? Que esto no es que el usuario decida qué hacer, que es un usuario agrede a un trabajador porque le quiera pegar. Esto no es atención centrada a la persona, eso es agresión y dentro del régimen disciplinario tiene una sanción, una consecuencia por la actividad que haya realizado el usuario, con lo cual tenerlo en cuenta porque muchos centros cuando han dado esta formación me decían es que los usuarios han pasado de ser usuarios sumisos a tener tantos derechos por encima incluso que de los trabajadores. Y le he dicho, cuidado, es que ese límite nunca hay que cruzarlo y si ese límite se cruza, se está haciendo una mala interpretación de la atención centrada en la persona y una mala intervención dentro de la atención centrada en la persona. Porque también hay que explicarle al usuario, tienes derechos, pero tienes deberes y tienes obligaciones. Y agredir, por ejemplo, a un trabajador, pues forma parte del régimen sancionador y puede ser expulsado del centro. Entonces, eso sí que lo tenemos que tener claro para nosotros también tenerlo claro, ¿vale? Es muy importante que todo el mundo tenga claro cómo funciona la atención centrada a la persona y cómo se va a trabajar en el modelo de atención centrada a la persona. Yo sé que esto cuesta, que cuesta cambiar el concepto, sobre todo cuando venís de modelos muy asistencialistas, de años trabajando en modelos asistencialistas, pero bueno, en ese caso, tampoco podemos hacer mucha más distinción, ¿vale? Simplemente pues tenemos que ver esas características nuevas, y por así decirlo, nuevas entre comillas, nuevo modelo de trabajo, nuevas intervenciones y que tenemos que llevar a cabo, ¿vale? Entonces, la atención centrada a la persona, bueno, pues hace un enfoque en la personalización, en la autodeterminación del usuario, en el enfoque comunitario, es decir, que la comunidad, que nosotros salgamos a la comunidad como centro. Antiguamente en los centros residenciales teníamos podólogo, peluquero, cafeterías y todo. Y hoy en día todos esos centros los hacemos en el enfoque comunitario, es decir, los usuarios salen a la peluquería, al exterior. O sea, no viene el peluquero al centro residencial. Sí que es verdad que en los centros de mayores este enfoque está costando un poquito más por las propias características de dependencia del usuario, ¿vale? El trabajo en red y todo lo que es vinculado a derechos humanos. Vuelvo a repetir para que quede claro a todos. Sí que es verdad que derechos de las personas con dependencia o derechos de las personas con discapacidad, pero que no primen los derechos de la persona con discapacidad sobre los míos, sino que los dos tenemos derechos. Yo como trabajador y él como o ella como persona con discapacidad. Esto también es importante que nos quede muy, muy, muy claro, ¿vale? Bueno, hablábamos de todo lo que es la limitación física, intelectual, etcétera, las necesidades de apoyos externos. Aquí un poco hablamos de la tipología, de qué tipo de usuarios en el módulo uno, de las personas con enfermedad mental. Sobre todo, este tipo de modelos se está aplicando a personas con discapacidad intelectual y personas con enfermedad mental. Sí que es cierto que también se está intentando implementar dentro de otros modelos de trabajo, como es el modelo residencial, aunque costando un poco más por las propias características tanto del usuario como de la gente que lleva años trabajando en el sector y que está muy acostumbrada a trabajar de alguna manera muy concreta. ¿Vale? También se está trabajando mucho, que se me ha pasado a decirlo, el dentro del cuidado paliativo. ¿Por qué motivo dentro del cuidado paliativo? Bueno, pues por elegir cómo morir. Que la persona tenga dignidad para elegir cómo morir, decidir cómo finalizar su proceso vital, es muy importante dentro de las selecciones de vida. Siempre lo digo y siempre lo mantendré, que a todos nos gustaría saber si vamos a morir, cuándo vamos a morir, que nadie nos lo escondiera en primer lugar. Y en segundo lugar, si nos dijesen te quedan 3 meses de vida, elegir aquellas cosas que quieres hacer, porque te queda poco tiempo de vida. Y eso en muchos años, durante muchos años en los procesos, en los centros residenciales se ha ido tapando, escondiendo y como más mitificando. Entonces, intentamos también trabajar dentro del cuidado paliativo y del cuidado crónico para que el usuario tenga acceso a todos los derechos que tiene como ciudadano a conocer toda la parte de la patología, la información, la realidad de su patología, de sus circunstancias, incluso a veces encontrándonos problemas de intervención con los propios familiares. Que los propios familiares te dicen, pero ¿para qué le decís eso? Porque es que mi hijo tiene esquizofrenia, pero mi hijo se va a curar, ¿no? La esquizofrenia es una enfermedad que dura a lo largo de toda la vida, con subidas y con bajadas, con mejoras y estabilidades, pero realmente es una patología crónica, con lo cual no le estoy mintiendo.
pero bueno, las familias a veces también no lo ponen difícil, ¿vale? Bueno, hay una buena explicación de la atención centrada en la persona, con la dignidad y el respeto, la singularidad del usuario. Es decir, yo tengo 5 usuarios con esquizofrenia y cada usuario, pese a tener los 5 esquizofrenia, tengo que tratarlo de forma distinta porque son diferentes personas con diferente patología, diferente edad y con diferentes características. Entonces, cuidado con él. Como todos tienen Alzheimer, todos son tratados por igual. Todos tienen que ser tratados de forma digna y correcta, pero cada uno necesita una intervención concretamente distinta, ¿vale? Trabajamos desde la autodeterminación, trabajamos desde la prevención de la dependencia, de aquello que el usuario puede hacer por sí mismo, que lo siga haciendo, ¿vale? Eso requiere tiempo de intervención y el tiempo a veces es también lo que nos falta dentro de la intervención, ¿vale? Habla de todos los movimientos de los derechos humanos, de las personas con discapacidad, las capacidades distintas, qué son las capacidades, los ejemplos de capacidades, los apoyos personalizados que necesita, los entornos habilitadores. Al final, nosotros como profesionales nos convertimos en una herramienta para que el usuario consiga un objetivo y una vez que consiga el objetivo, yo me tengo que retirar porque soy una herramienta. Yo no tengo que hacer nada más, ¿vale? Y luego habla de todo lo que es la persona como protagonista. Es decir, la persona tiene un rol principal dentro de la intervención, dentro de mi eje transformador. No dependo de profesionales, es decir, hemos pasado de un modelo de trabajo en el que el profesional como profesional sabía lo que tú necesitabas como persona con dependencia, porque él era el profesional y sabía lo que tú mejor necesitabas comer, vestir, etcétera. Hemos pasado al modelo en que sí que el profesional está, que el profesional existe, pero que el profesional acompaña en tus decisiones. Es decir, yo le pregunto a los usuarios, yo he trabajado con usuarios que me decían, cuando vayas al Mercadona, tráeme un gel. Y yo les decía, ¿pero por qué? Porque la residencia de donde vengo, pues me lo compraban ellos, ¿vale? Pero ahora la residencia donde estás no te lo vamos a comprar. Tendrás que ir tú, elegir el gel que te guste, ver el presupuesto que tienes y hacer una elección como yo hago como ciudadana. Ese es el modelo de atención centrada a la persona, ¿vale? Sí que es verdad que hay usuarios en los que hay que acompañarles y ayudarles, pero el rol principal lo tiene él como persona de población activa. Yo, por ejemplo, mis usuarios era, cuando vayas a CIA, cómprame unos pantalones. Bueno, ¿y por qué no vamos juntos? Bueno, pues tú cuando vayas me los compras que no me corre prisa. No, no, vamos a sacar un día, vamos a ir, vamos a elegir unos pantalones, vamos a ver presupuesto, te los pruebas y eliges aquellos que quieras dentro de un presupuesto como todo ciudadano. Y eso les chocaba mucho a los usuarios con los que yo estaba trabajando durante estos años, porque estaban acostumbrados a un modelo de trabajo donde tú necesitabas algo y el trabajador era el quien te lo traía. Era un poco para la similitud de pájaro enjaulado. Todos los días recibe comida y agua y otras personas son quienes se lo están dando, pero nadie le está enseñando a elaborar esa comida y a conseguir ese agua. Esto como ejemplo también nos puede servir el tema, por ejemplo, de elecciones, el tema de elecciones de votaciones. O sea, mis usuarios no han podido votar nunca. Hasta la mejora de la ley del 21, ¿vale? De la incapacidad de tutela que cambió. Ahí sí que ya empezaron a poder decidir a quién votar y cómo votarlo. Eso fue un paso muy importante dentro de la atención centrada en la persona. Que aún así hay usuarios que a veces me decís, pero es que hay usuarios que no tienen capacidad de decidir por sí mismos. Y la siguiente pregunta que yo os hago ¿y vosotros pensáis que vosotros como ciudadanos supuestamente normales, que no tenemos ningún tipo de discapacidad ni dependencia, somos capaces de elegir a nivel político? No, la mayor parte de las veces no. Entonces, ¿por qué ponemos trabas a que una persona con discapacidad lo pueda hacer si nosotros tampoco hacemos buenas elecciones la mayor parte de las veces? ¿Vale? Un poco que os quede como, un poco como pregunta que os lanzo. ¿Vale? Hay buenas prácticas ante la atención centrada de la persona. Tengo aquí en la plataforma hay un vídeo que me parece muy interesante. Esto es todo en la unidad uno, ¿vale? De referente, por ejemplo, Pilar es una persona referente en atención centrada a la persona que os recomiendo que analicéis, que busquéis, que investiguéis. Y bueno, esto es un poco la parte más inicial del conocimiento de atención centrada a la persona. Tener en cuenta que esto es un curso inicial de 30 horas en las que hay unas pinceladas de atención centrada a la persona, pero sí que es cierto que no solo tenemos que trabajar desde la parte de nosotros como profesionales, hay que trabajar con el propio usuario, porque muchas veces los usuarios vienen muy enseñados de, como yo te pago, tú lo haces todo. Bueno, yo te acompaño en aquellas cosas que tú no tengas capacidad para hacer o que no puedas hacer, pero no lo voy a hacer todo, en primer lugar. Y en segundo lugar, el entorno.
A veces el entorno es un entorno protector, es un entorno que infantiliza al usuario, es un entorno que pensamos que facilita la intervención y la vida del usuario y lo único que hace es un entorno paternalista que protege demasiado al usuario e incluso le perjudica en muchas ocasiones con esas intervenciones que están llevando a cabo. Entonces, el entorno paternalista, tanto de la propia institución como de familiares cuidadores, incluso del propio entorno, también tenemos que luchar contra él y empezar a enseñar y a cualificar. Esa es un poco nuestra función desde la formación, que tenemos que enseñar a los familiares a que dejen a sus hijos, a que dejen a las personas, a sus hermanos, a que puedan decidir por sí mismos qué hacer, qué ponerse, qué hacer con su dinero, porque te dicen, es que, ¿por qué se tiene que, esto me ha pasado, porque se tiene que estar comprando ropa del Corte Inglés, si en el Primark hay ropa muy buena, ya, pero es que tiene una pensión contributiva de 1.000 euros y con una pensión contributiva de 1.000 euros se puede comprar ropa de donde quiera. Ya, pero es que está malgastando la ropa. Esto es una situación verídica que me ha pasado con una familia. Bueno, según tu punto de vista, está malgastando el dinero en ropa. Según el punto de vista del usuario, se compra la ropa de donde quiera. Ya estoy yo para prestar los apoyos para que no se esté comprando todas las semanas una camiseta del Corte Inglés de 50 euros. Pero si quiere una camiseta del Corte Inglés de 50 euros y se va a comprar una este verano, que se la compre de donde quiera. Y eso choca mucho a las familias, porque ahí ya entra también el entorno familiar de para qué van a malgastar tanto. Sobre todo esto a nosotros nos pasa con el tema económico. Otro ejemplo que me ha pasado con un usuario, una visita que fuimos a comer a Chinchilla, era un menú de 12 euros con café incluido, la visita al Belén de Chinchilla y a la iglesia de Chinchilla creo que era. Bueno, nos costaba todo 15 euros, ¿vale? Comer y las dos visitas. Y me acuerdo que una hermana uno solo estaba muy contento porque quería venir, porque le gustaban mucho, le gustaban y le gustan mucho los belenes y quería venir a verlo y estaba muy emocionado por la visita guiada. Y me acuerdo que vino un día y me dijo, Marisa, no me voy a ir a la visita. Y le dije, bueno, ¿por qué? Y me dijo, no, es que he hablado con mi hermana y me ha dicho que para qué me voy a gastar el dinero en esa tontería, que yo tengo la comida todos los días en la residencia gratis y tal. Entonces, al final yo hablé con la hermana porque quería saber un poco lo que pasaba y la hermana me dijo, es que no sé por qué propones estas actividades si él tiene comida todos los días gratis en la residencia, ¿para qué se va a gastar 15 euros en una comida y una visita? Que para mí es una tontería. Y le dije, pues por eso, porque para ti es una tontería, pero a tu hermano le interesa muchísimo hacer esa actividad, porque le gustan mucho los belenes y una visita guiada dentro del Belén de Chinchilla creo que puede ser una cosa muy maravillosa para él. Bueno, haced lo que os dé la gana, pero si tiene la comida gratis en la residencia, ¿para qué le metéis cosas en la cabeza? Y al final un poco ahí es donde te das en cuenta que la atención no está centrada en el usuario en ese caso, está centrada en el dinero, en que no se gaste 15 euros. Además, un usuario con dinero que se lo podía permitir perfectamente. Entonces, también nos cuesta trabajar con las familias lo que denominamos la atención centrada a la persona, es decir, preste atención a su familiar, a su hijo o a su hermano y déjese de tonterías. Ahí es el momento en el que estamos de intervención. Es un modelo muy costoso. Yo creo que no lo voy a ver en mi vida laboral activa hasta los 65 años, creo que no lo voy a ver implementado en la totalidad. ¿Por qué? Pues porque tenemos que cambiar muchos agentes de intervención, tenemos que cambiar muchos modelos de trabajo y también tiene que cambiar mucho la perspectiva de intervención con los usuarios que tenemos a día de hoy. Entonces, bueno, estamos en el primer paso. El primer paso es hacer una acción formativa y formarse y cualificarse. ¿Vale? Esto en cuanto a la unidad número uno, ¿vale? Dentro del módulo uno hay un test, que es lo que comentaba Víctor, un test vinculado a que, pues, a todas las actividades del módulo. Sí que os digo que prestéis un poquito de atención, ¿vale? Para poder hacerlo tenéis dos intentos, tenéis 15 preguntas, que no son muchas, tenéis dos intentos que podéis repetir. Y luego hay una actividad entregable, ¿vale? Dentro de la actividad entregable del módulo uno, bueno, dice que con media hora sería suficiente para poderla hacer. Pero hay gente que a veces me dice, es que necesito más tiempo. Bueno, pues evidentemente esto no hay ningún problema. Victoria os ha explicado que tenéis que dejarlo abierto la plataforma, que tenéis que ir actualizando de vez en cuando la plataforma para que cuente las horas de conexión que necesitamos para superar el módulo con éxito. En la actividad esta entregable, bueno, hay una actividad a desarrollar que es una anciana que contempla los geranios, tal y cual, ¿vale? Y te da una descripción en cuanto a toma de los medicamentos, información que se le va facilitando. Y lo que te dice la pregunta, la tarea a trabajar, te dice cuestiona a resolver. Detecta y explica brevemente qué actitudes verbales y no verbales están alineadas
con el enfoque de atención centrada a la persona y cuáles no. Es decir, la intervención que se está llevando a cabo, cómo es en atención centrada a la persona y cuál no es atención centrada a la persona. Es muy sencilla, es decir, analizar el contexto que os expongo brevemente aquí y analizarlo. Y luego, posteriormente, bueno, subirlo, ¿vale? Yo veo como me pasa como a Víctor, que ya, de hecho, 6 ya lo habéis subido. Me pasa la parte esa que no me sale de envío, pero bueno, lo hacéis en un documento Word o PDF como queráis, le ponéis nombre y apellidos y lo enviáis. Y si no le ponéis nombre y apellido no pasa nada porque como me lo enviáis habitualmente dentro de vuestro usuario y dentro de la plataforma, lo voy a encontrar. Evidentemente, nosotros luego vemos los envíos. Bueno, en este caso yo veo los envíos, los analizo, los clasifico, veo si da respuesta a las preguntas que se están haciendo y ponemos una nota, ¿vale? Entonces, este sería la parte como más cortita del módulo uno. Sí que se os pide que analicéis muy bien qué vais a trabajar, qué modelo se está trabajando, por qué se está trabajando esto. Esto es como un poco la antesala de dónde viene el módulo uno, ¿vale? Y luego la parte del módulo 2 que bueno, lo veo en la siguiente tutoría, pero ¿en qué hablamos en el módulo 2? Pues en el módulo 2 hacemos la parte del modelo de intervención más en atención centrada en la persona. Que ya os digo que este curso de 30 horas es una pincelada. Habitualmente estos cursos son de muchísimas horas, son de en torno a 200 horas, pero bueno, así un poquito os hacéis una idea, pues si queréis ampliar posteriormente contenido, pues que sepáis cómo se puede trabajar o qué se busca desde este tipo de trabajo. Con lo cual, en la próxima tutoría explico módulo 2, vemos test y actividades y si hay alguien que tenga alguna duda, pues se resuelve. Hay una chica conectada, Lidia. ¿Tienes alguna duda, Lidia? Hay dos chicas conectadas, Lidia y Rosario. Lidia, ¿tienes alguna duda y Rosario, tenéis alguna duda? Ninguna duda, me dice por aquí Lidia. Vale, al final la plataforma creo que es algo muy, muy intuitiva, entonces pues tampoco os preocupéis en ese sentido porque creo que podéis solventarlo de forma fácil. De todas maneras, si tenéis algún problema estos días en cuanto a conexión o similar, pues nada, nos escribís, como os ha explicado Víctor, tanto a él si queréis como a mí no hay ningún problema porque yo si tengo alguna duda que no sé resolver, le escribo a él y le digo que me lo resuelva él. ¿Vale? Entonces, cualquier cosilla, ya os digo, intentar cumplir las horas, analizar muy bien y que os quede que me interesa más de estación formativa es que os quede muy claro el concepto de atención centrada en la persona. Es decir, qué es atención centrada en la persona, qué es y qué no es atención centrada en la persona, que he hecho un poquito una definición de vulneración de derechos, pero bueno, para que quede claro qué es y qué no es atención centrada en la persona. Si alguna de las que estéis aquí tenéis alguna duda, Víctor tiene alguna cosilla, si no, por mi parte la puedo dar por finalizada la tutoría. Sí que me interesa eso, que las dudas que escribáis a través de la plataforma, que hagáis, que intentéis hacer el máximo de horas, porque es que son 2 semanas, como comentaba él, que por favor que estéis muy atentos a todo, sobre todo en los días de conexión obligatoria, como decía Víctor, porque el día de conexión obligatoria, no conectaros a la conexión obligatoria implica que os vayáis del curso, que seáis baja en el curso. Entonces, eso sí que es importante. Él estará recordándole en la plataforma, que al final, ¿verdad? Nos viene bien a todos que nos digan, hoy es día de conexión obligatoria, o mañana es día de conexión obligatoria para podernos organizar mentalmente. Pero bueno, eso creo que es una de las partes que más nos interesan, ¿verdad, Víctor? Los días de conexión obligatoria y cumplir las horas. Y luego lo del examen final, al final del examen tenéis todo el día 19 para poderlo hacer. Suele ser bastante intuitivo y si habéis dado respuesta a todas las actividades anteriores que hemos hecho, las dos actividades, los dos test y habéis repasado el contenido, con bastante facilidad pasáis la acción formativa, ¿vale? No hay ningún problema. Entonces, si no hay más dudas, Víctor, ¿tú les tienes que comentar algo? No, lo mismo, recordarles que lo vayan haciendo poco a poco, que se vayan conectando, sobre todo los días de conexión obligatoria, que hagan las actividades, que hagan los tests y que comprueben que alcanzan el tiempo de conexión. De todas formas, yo iré estando en contacto con los alumnos, les iré mandando también su progreso, sobre todo cuando quede poco tiempo para que sepan lo que les falta, ¿vale? Y por lo demás, Vale, nada más. Si es eso, ponerse y ir leyendo. Ya veréis que enseguida le pilláis el ritmo y lo tenéis hecho. vale. Pues nada, cualquier cosilla, seguimos en contacto, ¿vale? Venga, Perfecto. muchísimas gracias a todas. Nada, Que muchas paséis gracias buena por estar tarde. aquí. Hasta luego. Hasta luego.
Adiós. Hasta luego.